Sin embargo, y quiero que presten atención a esto, sin embargo, hermanos, Dios no prohíbe las deudas. Las deudas deberían ser un recurso en un caso de una emergencia, un recurso para salir de alguna crisis. Porque el pasaje dice, mira, los extranjeros que vivan contigo van a alcanzar cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo cada vez más. Por eso en este punto yo te invito a reflexionar. Reflexiona por unos segundos cómo está tu vida económica, cómo están tus finanzas y reflexiona si en esta área de tu vida te es más difícil ser fiel al Señor, ser íntegro, porque Dios lo ve todo. Y si has tomado malas decisiones, si no le has preguntado a Dios antes de endeudarte, esto quiere decir que Dios no está participando contigo de tu vida cotidiana, de tu vida de todos los días. Es decir, tu relación con Dios es una relación alejada. Es una relación fría, distante. Entonces yo te pregunto, ¿y qué pasa con tu devoción a Dios? ¿Qué pasa con tu obediencia? ¿Qué pasa con tu voluntad? Esto nos confronta, ¿verdad? Miren, hace más de 3000 años el rey Salomón escribió sobre la condición espiritual, sobre la esclavitud que produce el endeudarse. El hombre más sabio de la antigüedad escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 7, él dice, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Yo pregunto, ¿los ricos son los amos de los pobres? Esto se dijo hace más de 3000 años. Díganme una cosa, ¿esa verdad ha cambiado hoy en día? Sigue siendo una gran verdad, ¿cierto? Pues está en el libro de Proverbios. Hay que leerlo. Pudiéramos pensar que hoy en día, dada la situación económica que se está viviendo, la situación financiera, miren lo que está pasando. Tú, hace ya algunos meses, algún tiempo, has recibido avisos constantes en las redes sociales, en los teléfonos, de un sistema de crédito para poder hacer compras a crédito. Crédito por consumo, como se llama, ¿verdad? Y comenzó excelentemente bien y todos vimos la oportunidad de poder renovar, que si la nevera, que si la cocina, o si la dama va por allí y ve un par de zapatos y le gustó, pues ahí voy con el par de zapatos o con el vestidito o con cualquier necesidad que nos seduce y que nos atraiga. Han pasado ya algún tiempo de este sistema de crédito de consumo y ustedes saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Hay en este momento ya millones de consumidores. Y este sistema de crédito, creo que sepan, que ha sido creado por 4 emprendedores venezolanos, que lo desarrollaron primero en otros países de América Latina y luego lo han traído a Venezuela cuando se ha dado el momento y la condición propicia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahora este sistema ha funcionado de tal manera y las circunstancias son tales que ahora puedes ir al supermercado y comprar los alimentos bajo este sistema de crédito de consumo. Pero además las entidades financieras te mandan avisos, mensajes que te van a aumentar los límites de tu crédito, que ahora puedes transferir mayores cantidades de dinero, que ahora puedes consumir más porque vivimos en una sociedad de consumo. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué crees que pasa esto? Es que me vas a decir, bueno, sí, mira, el país, la hiperinflación, la situación que estamos viviendo no solo en el país, sino mundialmente, ¿verdad?
Pero yo te recuerdo, la palabra de Dios dice que las deudas nos hacen esencialmente esclavos de aquel a quien le debemos. Sin embargo, las entidades financieras no están buscando ayudarte. No es que ellos sean solidarios con tu necesidad. No son entidades de caridad ni solidarias con tu situación. Ellos quieren que tú entres en el espiral de seducción, de poder comprar a crédito en cualquier momento. Y que una vez que entres en esa vorágine, en esa espiral, ya quedas atrapado, pagando y pagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas son un negocio. Son un negocio y quieren que tú te endeudes. Y hasta hoy en día te ofrecen no solo lo que te he dicho ya, sino una moto. ¡Wow! Una moto, ¿cómo me resolvería esto? ¿Verdad? Y quiero comentarte que estos vehículos son activos que no los has terminado de sacar cuando ya se están depreciando. Y cuando terminas de pagarlo ya no vale lo que te costó. Pero el sistema quiere que tú vivas esclavizado dentro de esa espiral, dentro de esa vorágine que nunca se detiene, pagando y pagando. ¿Cuáles son entonces los dos indicadores que nos dicen por qué a Dios no le agrada que te endeudes? Bueno, primer indicador, porque caes en desobediencia a Dios y caes bajo maldición. Y en segundo lugar, porque te haces esclavo de tus acreedores. Y aquí es importante, mis hermanos, mis hermanas, que entendamos que las deudas no están desconectadas de tu vida espiritual. Yo te invito a que cuando estés en tu casa te sientes y pongas tus deudas en blanco y negro. Hagas una suma de tus deudas, que te enfrentes a ellas y que busques la forma más eficaz, objetivamente ver la posibilidad de cómo salir de ellas, porque Dios quiere que salgas de tus deudas. Vamos a ver ahora una segunda visión de cómo ve Dios este asunto de las deudas, de la trampa de la deuda. Y en el número 2 en Romanos vamos a poner allí lo incompatible de las deudas. Vamos a rellenar en el espacio en blanco lo incompatible de las deudas. Y nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, porque allí el Señor nos hace un llamado a salir de las deudas. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13, en el verso 7, allí el apóstol Pablo dice, y escuchen bien, porque esto es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el mensaje dominical es palabra de Dios, no palabra de hombre, que nos habla a cada uno de nosotros en nuestra situación, en nuestra circunstancia. Y dice así, ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos, los aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Porque él no está hablando en este versículo solamente en el ámbito económico. Aquí él está hablando de otras deudas que el cristiano tiene. Por ejemplo, él habla de honra. Honra a tus padres. Hay un mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre, a tu madre. Honra a tus padres.
Esposa, honra a tu esposo. Esposo, honra a tu esposo. Sobre todo delante de los hijos jóvenes, que él vean que su padre honra a su madre y que su madre honra a su padre. ¿Y qué es honrar? Honrar es darle valor, darle obediencia, cuidar de su familia. El cristiano tiene que comportarse además con respeto. Con respeto. Respetando, porque de esto se trata la contracultura cristiana. La semana pasada el pastor Miguel nos habló de la revolución del evangelio, cómo el comportamiento del cristiano tiene que ser totalmente diferente a lo que el mundo te muestra y a lo que el mundo te enseña. Es decir, una manera de vivir diferente, pero en todas las áreas de tu vida. Este versículo 7, en otras palabras, dice: no debas, paga. No quedes preso ni en deudas, ni en tributos, ni en impuestos, ni en respeto, ni en honra. Y es interesante porque en el libro de Levítico, uno de los 5 libros de la ley, allí se habla de honrar las canas, honrar a los ancianos, honrar la vejez, porque ellos aportan la experiencia, ellos aportan la sabiduría. Por eso que la palabra dice: y den respeto, y den honra a los que están en autoridad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, el Señor Jesús, cuando lo quisieron tentar acerca de si era lícito pagar el tributo al César, él, conociendo las malas intenciones de los fariseos, porque él podía ver el corazón de ellos y sabía que le tendían trampas, él pide una moneda, un denario, y dice: ¿de quién es esta imagen? ¿Qué imagen había en esa moneda? Y el versículo 21 dice: del César. Del César le respondieron. Y el Señor dice: entonces den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos amados, no pagar los impuestos, no pagar los tributos es un delito frente a la ley de los hombres, pero es pecado delante de la ley de Dios. Pagar los tributos, pagar los impuestos, honra a Dios. No importa lo que hagan con ese dinero, porque ese no es problema tuyo. Tú lo que tienes que hacer es cumplir con el Señor. Amén. Amén. Yo sé que a veces resulta difícil, pero tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos acomodarla a nuestra conveniencia o a nuestra manera de pensar y de entender las cosas. Tenemos que ceñirnos en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer ahora el Salmo 37 en el verso 21, porque es interesante. Allí el rey David dice: los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Vamos a encontrar en este pasaje un contraste entre dos conductas. La conducta del malvado, que pide prestado y además de eso no paga, es decir, perjudica a otro. Y la conducta del justo. El justo, que es bondadoso, que comparte lo que tiene, que da con generosidad. Un cristiano que no es egoísta, que expresa la bondad compartiendo generosamente con los que tienen necesidad. Porque si no lo hace, deja de ser justo. Quizás sería un buen consejo pegar este versículo en la puerta de nuestra nevera o de nuestra despensa, ¿verdad? Sí, porque yo sé que si lo ponemos cada domingo cuando nos estamos arreglando para venir al culto,
nos vamos a enfrentar a este pasaje. Y el poder del Espíritu Santo nos va a hacer estirar la mano, abrir la despensa y sacar ese kilito que debemos traer para que esa cesta de amor rebose. Rebose, porque en los tiempos difíciles es cuando más hay que estirar la mano y traer para apoyar a los que tienen necesidad de alimentos. Mis hermanos, la incompatibilidad de las deudas nos muestra un contraste abismal entre el malvado que pide y no paga y el justo que da con generosidad. Es importante ahora que entendamos esto, que podemos vivir bien sin las deudas. Podemos vivir bien con lo que el Señor nos da mes a mes. Podemos vivir bien y salir de la esclavitud de las deudas y nuestra vida va a darle gloria a Dios. Amén. Y si queremos resumir esta segunda visión de cómo ve Dios las deudas, podemos decir que morosidad y justicia son incompatibles. Ahora vamos a ver una tercera visión de cómo ve el Señor las deudas o el haber adquirido deudas. Y es la independencia de las deudas. Ahí vamos a rellenar el espacio en blanco. La independencia. Y si tú, mi hermano, mi hermana, en esta mañana te estás dando cuenta que estás en desobediencia, endeudándote sin medir las consecuencias, créele a Dios. Él te da sus promesas y te puede ayudar a lograr esa independencia de las deudas. Pero ¿sabes una cosa? Solo podemos lograr la independencia de las deudas a través de otra dependencia. Y tú me dirás, bueno, ¿dependencia de qué? ¿O dependencia de quién? ¿Qué piensan ustedes? Más alto. Dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Vamos a hablar en dos cosas. Es interesante porque el libro de Santiago es un libro muy práctico, que nos da mucha enseñanza, ¿verdad? Nos dice que podemos administrar el tiempo presente. Administrar el tiempo presente. En otras oportunidades hemos hablado del tema del tiempo. Pero hoy tú lo puedes hacer. Y Santiago, en el capítulo 4, en los versos 13 y 14, nos dice, y presta atención, ahora escuchen con cuidado. Ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y después el apóstol dice, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Y Santiago compara la vida de nosotros como la neblina. La neblina que en un momento aparece y con las mismas desaparece, se evapora. Cuando leemos este pasaje, vemos cómo Dios nos dice que solo podemos administrar el tiempo presente, que solo podemos administrar 1440 minutos, que es lo que tiene un día. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sabes si vas a estar vivo mañana. Eso es una verdad, una realidad. Y es que Dios no solo te da el dinero para que puedas comprar todo lo que necesitas para cubrir tus necesidades. Dios te da el tiempo, te da esos 1440 minutos de cada día. Y si no lo usas bien, los pierdes. Los pierdes porque eso no regresa, no los puedes acumular, no deja saldo. Es como los planes de los celulares.
Que el día que se te vence el plan, tú miras y dices, pero me quedan tantos mensajes, me quedan tantos minutos para hacer llamadas, me queda tanto en datos, pero no se te acumulan. Los pierdes y tú vuelves a pagar, ¿cierto? Ok. Entonces, solo puedes administrar el tiempo presente. Por eso es que es tan importante aprender a administrar con sabiduría el tiempo. Y Santiago nos dice, es que nosotros decimos que vamos a ir a tal ciudad, que vamos a pasar allí un año, que vamos a hacer negocios, que vamos a ganar mucho dinero. Y yo te pregunto, ¿tú estás seguro de eso? ¿Estás seguro de dónde estarás mañana? Santiago dice que nuestra vida es como la niebla, ¿verdad? Como la neblina, que aparece por un momento y se desvanece. Pero tú, humano, piensas que tú tienes el control de tu vida. Pero no, tu vida está en las manos de Dios. Amén. Gracias a Dios, porque si no, ya no quedaría ni uno de nosotros. Y es en esta dependencia de Dios que hay que administrar el tiempo presente. Pero también hay una segunda enseñanza para nosotros, y es la admisión sobre el tiempo futuro. Es decir, debemos admitir que el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es una dádiva de Dios y que debemos administrarlo bien. En los siguientes versículos 15 y 17, Santiago continúa diciendo, lo que deberían decir es, ¿qué? Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, dice, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y lo estoy leyendo por la Nueva Traducción Viviente. Nosotros realmente tenemos que reconocer que no somos dueños del futuro, que todo depende de si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, mis hermanos. Dios es soberano. Y el concepto de la independencia de las deudas se basa y se sostiene en la dependencia de Dios. Si tú obedeces, si tú te limpias de tus deudas, vas a poder vivir tranquilo, sin preocupación, con libertad financiera, sin angustias de qué va a pasar con mi familia si yo me muero hoy. Porque estás ahora dependiendo de Dios. Y aquí yo pensaba, los que ven de pronto un canal americano de noticias, CNN específicamente, que puros comerciales de seguros de vida. Si usted tiene de tal a tal edad, si usted tiene aquello, usted va a pagar $9. Nadie le va a subir la renta, va a pagar todo el tiempo lo mismo y te venden y te venden y te venden seguros de vida. Hermanos, el mejor seguro que existe es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Entonces, el factor dependencia de Dios es vital para tener independencia de las deudas, para tener libertad financiera. Recordando siempre que el único dueño del oro y de la plata es el Señor. Nosotros somos meros administradores. Y vamos con una cuarta y última visión acerca de este tema de la trampa de las deudas. Y es lo impagable de las deudas. Mis hermanos, hoy en día, cuando sí el país está atravesando una crisis de hiperinflación. Una hiperinflación que parece que nos está devorando, ¿verdad? Y seguramente hasta la deuda externa del país aumenta cada vez más y se vuelve impagable y eterna. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos esperanza y fe
en que las cosas van a cambiar algún día y no serán eternas. Díganme si amén con fuerza. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Sin embargo, el Señor en su palabra nos habla de 3 tipos de deuda que son impagables. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a regresar en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Ese capítulo lean completico en su casa, porque en ese capítulo 8 encontramos que hay nuevas normas para la vida de un cristiano. El doctor Griffith Thomas, él dijo: no es difícil vivir la vida cristiana, es imposible. Pero Pablo dijo: no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Amén. Ok, ya Cristo me salvó, soy salvo. Es por gracia, no hay nada que yo haya hecho para merecerme eso. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros anular, matar al yo. Anular al yo. Esta es la parte que a mí me corresponde hacer para que Cristo sea mi Señor y nos llene con el poder de su Espíritu Santo. Ahora, en este proceso de caminar, vamos a encontrar la deuda de la santidad. Esta deuda, hermanos, es una deuda pendiente e impagable. La deuda de la santidad. Y en Romanos, en el capítulo 8, en los versos 12 y 13, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que viváis conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir a las obras de la carne, vivirás. Vivirás. Nosotros tenemos una deuda impagable con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice que debemos vivir en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y desde el día que el Señor te rescató, desde el día que el Señor te sacó de la oscuridad y te trasladó a la luz admirable, a su reino, tú eres santo. ¿Sabías que tú eres santo? Ahora, santo no significa que tú estés en un altar ni que haya estampitas con tu imagen, ¿verdad? Santo es que tú has sido separado, apartado para el cielo, para compartir con Dios su gloria. Amén. Amén. ¿Cómo pasó esto? Pues a través del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo fuéramos liberados de la esclavitud, del pecado y tuviéramos vida eterna. En la cruz, hermanos amados, en la cruz, la deuda de nuestros pecados fue cancelada y fuimos perdonados. Ahora, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo ha pagado la deuda de nuestros pecados a Dios Padre y recibimos la gracia salvadora. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vive, mora en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una deuda con el Espíritu Santo. Y esa deuda es ser santo. Se van a llevar esa deuda con ustedes puesta. Tenemos una deuda con el Espíritu Santo de ser santo. Esta es una deuda pendiente, es una deuda impagable, porque todos estamos en el camino de la santidad. Ninguno de nosotros ha llegado. Pero mira qué interesante, qué hermoso. Este capítulo 8 de Romanos comienza con: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y termina con: ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Hay una segunda deuda que tenemos impagable y es la deuda del amor. Está en Romanos. Ahora vamos al capítulo 13, al verso 8. Allí dice: no debáis a nadie nada, ¿sino qué? Sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, solo el amor que el Señor ya ha derramado en nuestros corazones puede convertirnos a nosotros en una persona compasiva. Ese amor de Dios es lo que te mueve a compadecerte, a ayudar a otros, a ser solidario. Solo el amor de Dios nos puede llevar a vivir en compasión. Es una deuda que nunca podremos pagar, pero es una deuda que nunca se extinguirá. Es una deuda de amor. El amar a otros es una deuda que no te lleva a la quiebra. Más bien, por el contrario, nos hace prosperar al tenerla. Qué hermoso, ¿verdad? Nos hace prosperar al tener esta deuda. Siempre va a haber algún acreedor. Siempre va a haber alguien que nos recuerde esta deuda de amor, un necesitado, un menesteroso, un afligido, alguien con necesidad de apoyo, con necesidad de consuelo, con necesidad de afecto. Y el apóstol Pablo dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La única deuda de amor que debemos tener es la de amarnos los unos a los otros, ya que el que ama ha cumplido la ley. Y vamos con la tercera deuda. La tercera deuda que expresa Pablo en Romanos es la deuda del Evangelio. En el capítulo 1, versos 14 y 15, dice Pablo: estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo, él recibió el Evangelio del mismo Jesús para llevarlo a todos, y se convirtió en deudor. Él se sentía obligado a llevar esta enseñanza a todos. Y quiero que escuches bien y bien claro esto que te voy a decir. Cada persona que recibe el Evangelio, cada hombre o mujer que recibe a Cristo en su corazón, se convierte en deudor, porque recibe de Cristo el encargo de transmitirlo a otro. Y si no lo hace, queda en deuda con la persona que debía haberlo recibido y escuchado. ¿Te das cuenta la tremenda responsabilidad que tenemos? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la asombrosa buena nueva de salvación. No es un conjunto de reglas, no es un conjunto de mandamientos. Es una deuda que el creyente debe de pagar. Hermanos amados, la misión principal de la iglesia es predicar la cruz y el Evangelio. Porque Cristo murió para salvar a todos los pecadores de su deuda de pecado, y ahí estamos incluidos tú y yo, porque todos somos pecadores. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, es por fe, es por creer en Jesucristo, no es algo que se gana por obras. Esta es la deuda del Evangelio. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Por eso
el versículo que tanto conoce la iglesia y tanto repite de la gran comisión, Mateo 28, versos 19 y 20, debe tomar sentido y vida para ti. Por lo tanto, id imperativo, no es si puedes, si te queda tiempo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, 3 deudas impagables. La deuda de la santidad, que es una deuda que tiene que ver conmigo y mi relación con Dios. La deuda del amor, que tiene que ver con todas las personas con las cuales me relaciono. Y la deuda del Evangelio, que tiene que ver con todo el mundo. Amados hermanos y hermanas, yo les dije casi al comenzar que las deudas en sí mismas no son pecado, pero la sabiduría de la palabra de Dios nos advierte no endeudarnos, porque las deudas nos hacen esclavos de aquel a quien le debemos. Debemos ser entonces buenos administradores del dinero, manejándolo de forma sabia, a la luz de la palabra, para no caer en las trampas de la deuda. Y en su bosquejo tienen unos versículos de Filipenses. Filipenses, la carta del gozo, en la que el apóstol Pablo expresa en los versos 12 y 13. Y esto lo podemos repetir cada uno de nosotros, ¿sabe? Es el deseo del corazón de Dios, que podamos decir: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Repítalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Vamos entonces ahora, terminando, a inclinar nuestros rostros.